Bueno muchachos, en esta segunda parte vamos a ir de lleno con lo que es el port del HTML que nosotros teníamos en el proyecto sin framework, que es este, hacia Django. Va a seguir funcionando prácticamente de la misma manera, pero se va a ver bajo todo lo que es el framework de Django y de hecho bajo este dominio de prueba que es el localhost 2.8000. Posteriormente a que tengamos el port de al menos dos páginas, vamos a pasar a integrarle base de datos, ver el administrador y creación de formularios y luego el tema de autenticación personalizada. ¿Ya? Así que partamos. Lo primero que vamos a aportar va a ser esta página que está acá, que es el index de nuestro código antiguo. Si es que no tienen el código, de todas maneras lo voy a dejar en la descripción para que puedan seguir el video. Así que lo primero que tenemos que hacer es ir hacia nuestro Visual Studio Code. Vamos a tener dos carpetas. La carpeta principal que le pusimos Cinete y la no subcarpeta, sino que el módulo en sí, que se llama Core. Dentro de este módulo app, como se llama acá, vamos a tener todos nuestros HTML, CSS y JavaScript. Así que vamos a crear una nueva carpeta dentro de ese core y esta tiene que llamarse templates. De esta manera, Django va a reconocer automáticamente que aquí se guardan los HTML. Si es que no se llama de esta manera tal cual, no lo va a reconocer. Dentro vamos a tener que crear una subcarpeta del mismo nombre del módulo. Y en este caso, nuestra app o módulo se llama core. Y aquí ya nosotros podemos dejar nuestros HTML. Así que vamos a proceder por el primero. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar home.html. Y es aquí donde vamos a pegar el código antiguo que nosotros teníamos. Así que lo vamos a ir a buscar al proyecto antiguo. Una vez que ustedes lo descompriman, le va a quedar acá la carpeta cine. Y tenemos que ir a ver el código de index en este caso. Este es el código antiguo que nosotros teníamos. Lo vamos a llevar todo tal cual. Vamos a copiar y lo vamos a dejar en home.html. Para que esta página logre recién visualizarse, necesitamos un par de capas más. Recordemos que Django se rige bajo el modelo MTB o el modelo Vista Template. ¿Ya? Necesitamos al menos dos de esas capas para que esto se muestre. Necesitamos la vista y el template. ¿Y cuál es el orden de los llamados acá? Lo voy a escribir acá nomás. El orden de los llamados es el siguiente dentro del framework. Primero se crea una URL, la que encuentra un view, la que finalmente encuentra el template. Y además el view también tiene la posibilidad de ir a buscar al modelo, pero eso lo vamos a integrar un poco más adelante. Cada vez que creemos una página, vamos a partir por el template, después vamos a ir a hacer el view y finalmente vamos a crear la URL. Ya tenemos el template, así que vamos por el view. Este archivo lo voy a cerrar. Y para ese propósito nosotros tenemos por defecto un archivo que se llama views.py. Y es aquí donde podemos crear un nuevo view o controlador, como lo podemos ver en este caso. Nada más creando una función en Python, def, con un nombre. Home le vamos a poner y siempre se va a recibir un request. La vista es encargada de ir a buscar el modelo y encontrar el template. Como no tenemos modelo, simplemente vamos a hacer un return render pasándole el request y encontrando el template desde la carpeta templates automáticamente. El render automáticamente va y apunta a esta carpeta, así que la ruta debe ser dentro de ella. Por lo tanto nos dirigimos a core home.html. Con eso ya tenemos listo nuestro view. Lo que nos faltaría es la URL. No la podemos escribir directamente dentro del archivo URL que ya viene dentro del proyecto, sino que debemos tener un URL dentro de nuestro módulo que se encargue de las URLs de este. Así que vamos a crear acá en core un nuevo archivo que se va a llamar urls.py. Este debe contener prácticamente lo mismo del archivo URL que ya existe. Así que nos vamos a traer lo último, el segundo import y el URL patterns.
lo tomamos y lo vamos a dejar en nuestro nuevo archivo. Acá ya va a venir con una ruta, la cual nosotros vamos a sacar y vamos a dejar vacía. Porque la dejamos vacía es para que el usuario, cuando ingrese directamente a esta página, sin ningún slash ni que diga nada, vaya a este view que nosotros tenemos. Lo segundo es importar el view. Así que le vamos a decir from punto y el nombre del archivo, views. Y de él vamos a importar la función home que acabamos de definir. Está la URL en el path y luego tiene que decirse cuál va a ser el view que se va a encontrar, que en este caso va a ser home. Y para poder tener una reutilización de las URLs vamos a poner un alias a ella. Ya, esto se hace porque la URL finalmente puede ser bastante larga. Entonces, un alias en este caso no está de más y nos va a permitir más adelante imprimir las URLs en el proyecto. Habiendo hecho esto, tenemos los tres pasos. Tenemos la URL, que cuando ingresen a la raíz se va a ejecutar el home. ¿Y cuál es ese home? El que está en views. Ese home, que es lo que hace, simplemente encuentra nuestro template que debería mostrárselo al usuario. Falta solo un paso, porque tenemos un problema. Este archivo url.py jamás se va a ejecutar. El único URL que se ejecuta en Django es el que viene por defecto ya en el framework, es decir, el que venía en la carpeta sin ET. Es aquí donde nosotros vamos a tener que importar nuestro URL que está en nuestro módulo. Así que donde dice path vamos a poner una coma y vamos a importar la función que se llama include. Habiendo hecho esto, vamos a agregar un nuevo path. Va a estar vacío porque no le vamos a poner un prefijo a la URL. ¿A qué me refiero con un prefijo? Si yo acá le pusiera, por ejemplo, cine, estaría obligando a que el usuario cada vez que entre a una de mis rutas tenga que anteponer en la URL cine y después, por ejemplo, la URL de el template finalmente. Contacto o home u otro. Al dejarlo vacío no le damos ningún prefijo, así que vacío. Coma, y aquí vamos a incluir desde el módulo core su archivo URLs. Veamos qué es lo que sucede al tener todos los archivos guardados y habiendo hecho esta configuración. En el momento en que recarguemos la página, vamos a ver que se ve la estructura, es decir, está llegando a lo que es el home.html, con un problema. Ese problema es el siguiente, que no está cargando el CSS aún, ya que dentro del proyecto todavía no lo tenemos. Así que donde dejamos nuestros archivos CSS, tenemos que dejarlo en el mismo módulo, pero en una subcarpeta de nombre static. Y dentro de ella debe haber una subcarpeta también, del mismo nombre del módulo. Así que acá podemos hacer dos carpetas de una. Carpeta static, slash, subcarpeta core. Si hacemos eso, se va a crear la carpeta static y dentro de ella la subcarpeta core. Y es aquí donde debemos definir nuestros archivos estáticos. Para Django, un archivo estático es un archivo que no se procesa como el HTML. Por ejemplo, un JavaScript, un CSS o una imagen. Nosotros dentro de nuestro código antiguo teníamos todo eso para que funcionara en la página del cine. Así que es aquí donde vamos a dejar todas esas carpetas. Si vemos el código antiguo, ahí tenemos carpeta CSS, carpeta imagen y carpeta JS. Lo que les recomiendo simplemente es que ustedes tomen las tres carpetas de una, o de una nomás, y estas las dejen dentro de el proyecto core static core. Es ahí donde finalmente deben quedar. ¿Ya? Así que para hacer esto más fácil, voy a abrir otro explorador. Y dentro del proyecto antiguo voy a ir tirando las carpetas. CSS. Las imágenes. Y la carpeta de JS. Ahí está, se me quedó pegado.
Ya. Ahora van a estar dentro de la carpeta del proyecto. Si nos fijamos, ahí está CSS, IMG y el JS. Y es ahora donde nosotros podemos importar estilos, imágenes, JS u otro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro del home, esto se supone que ya está importado. Sin embargo, estas URLs ya no son correctas estando trabajando con Django. Para eso, tenemos que incluir dentro de nuestro HTML algo que se llama un tag. Un tag no es nada más que una instrucción que le dice algo para procesar a Django. En este caso quiero cargar una función que se llama static, con la cual después yo voy a poder hacer llamadas a cualquier archivo estático dentro del proyecto. Esa URL que tenía antes ya no va. Se va a imprimir mediante Django. Es Django quien finalmente va a traducir a una URL correcta siempre. Para eso le decimos static, espacio y entre comillas la ruta, partiendo de la carpeta static. Sería entonces core y después la URL que había antes, CSS y dentro de CSS estilos.css. Acá nos tiene una advertencia en amarillo, ya que en alguna parte tenemos en el CSS cosas que no se están ocupando. ¿Ya? Si queremos que se vayan las podemos eliminar, ya que no se estaban ocupando. Pero si no las eliminamos no pasa absolutamente nada, simplemente una advertencia para que no tengamos código en desuso. Ya, ¿qué es lo que va a pasar al momento en que hagamos esto? Bueno, primero agregamos la carpeta static. Al hacer eso, estamos obligados a reiniciar el servidor para que encuentre esa carpeta de manera correcta. Así que podemos detener el servidor con control C y volverlo a echar a andar. Veamos. Ahora si se fijan ya está tomando lo que era el CSS. ¿Ya? Lo que falta es cargar las imágenes, simplemente, pero se hace de la misma forma. Por ejemplo, acá se carga la imagen, pero la ruta no es correcta. Ahora tendría que ser con un tag, static, core y la ruta antigua. Lo mismo que hicimos con el CSS. Si volvemos, recargamos, ahora ahí está nuestro logo. Lo que quedaría entonces es comenzar a pasar cada una de las imágenes a este formato de Django para poder referenciar las imágenes. Voy a hacer una y para lo demás va a ser exactamente lo mismo. Por lo que después de verificar que se carga correctamente, voy a detener el video y voy a hacer todas las demás porque es exactamente lo mismo. Core, img, carátula1.jpg. Si vamos a ver de nuevo. Ahí está cargada la imagen. Ya, faltarían simplemente todas las demás reemplazando lo mismo. Acabo de copiar todos los demás enlaces, así que esto ya debería estar prácticamente listo. Como ven, simplemente fue cambiar los enlaces al formato nuevo de Django. Lo único que falta acá es el logo, que es exactamente lo mismo. Static y la referencia en donde queda, img logo.png. Y falta la versión móvil, que es lo mismo. Static, core, img, logo.png. Ok, con esto ya está aportada la primera página, que es la página home, la principal. Habría que hacer lo mismo para las demás. Sin embargo, hay un pequeño problema. Yo tendría que estar copiando y pegando la misma estructura en todas las páginas para poder mantener esta estructura general, es decir, la barra que tenemos acá arriba, el footer, el color de fondo, el contenedor, etc. Para eso Django nos ofrece herencia de templates, para lo cual simplemente hay que identificar primero cuál es la parte o estructura que nosotros queremos mantener en toda la página, que sería el header, el color de fondo, el footer, etc. Y cuál es la parte que va a ir variando. En este caso, la parte que va a ir variando es el contenido y lo demás se va a mantener. Para eso hay que crear una página base dentro de lo que es nuestros templates. Así que en Core vamos a crear un nuevo archivo de nombre base.html.
él va a contener todo lo que se va a repetir en las demás páginas. Así que de home vamos a copiar todo y lo vamos a dejar en el base. Vamos a sacar, por ejemplo, todos estos comentarios que están aquí, que ya no nos sirven. Y vamos a identificar la parte que se va a quedar, que es esta estructura general, y la parte que se va a ir, que es el contenedor. Toda esta parte que está acá lo voy a colapsar y esta también. Eso se va a ir y nos va a quedar solamente la parte principal. Para que después las páginas puedan hacer uso de esto, hay que declarar algo que se llama un bloque, que no es nada más que una parte que se sobreescribe por los hijos. En este caso lo vamos a declarar en esta parte y va a tener un nombre llamado contenido. Quien después herede de este template va a tener la posibilidad de sobreescribir justo esta parte en el HTML. Y es Django el encargado de armar toda la página del servidor, reemplazando los bloques y enviándola de vuelta. Habiendo hecho esto, el home ya no va a tener todo lo que tiene acá, sino que es al revés del base. Nos vamos a quedar con solo el contenido, que son estos dos dips de acá. Y lo demás, que es esto, se va a ir. Primero le vamos a decir extends, que esto va a heredar desde la página base.html. Y quiero que esta página sobreescriba el bloque de nombre contenido. No es necesario que se llame contenido, simplemente hay que darle un nombre y este debe coincidir con el que está en el base. Lo que va a pasar es que lo que yo pegué aquí, después simplemente se va a reemplazar hacia acá. Y eso lo va a hacer automáticamente Django. Si vemos ahora, bueno, falta una instrucción que debe ir acá en el home. Estamos utilizando la instrucción static, pero no está cargada en esta página. Así que simplemente le tenemos que decir load static. Probamos ahora. Y ya ven que tenemos lo mismo que teníamos anteriormente, con una gran diferencia, que ahora podemos reutilizar todo este código y estructura del base. Este va a ser la clase padre, por así decirlo, o el template padre, y este home es un template hijo, que hereda toda esa estructura. Y sobreescribe en este bloque todo esto y automáticamente el Django, que es lo que hace en tiempo de ejecución, toma todo este contenido, lo copia en memoria y lo reemplaza en el lugar indicado que es este. Entonces saca esto en tiempo de ejecución y pega el contenido. Y eso es lo que finalmente envía de vuelta al navegador. Voy a ver cómo estaba eso sí. Como ven, ahí ya tenemos una gran ventaja que nos da Django. Con esto podemos ahorrar muchas líneas de código, porque si necesitamos modificar, por ejemplo, un enlace y tenemos copiado y pegado todo el template en cada uno de los archivos, vamos a tener que pasar por todos y cada uno, cambiando el enlace, el nombre o borrando uno. En cambio ahora, simplemente lo hacemos en el base. Con eso ya estamos ganando bastante funcionalidad. Habría que seguir portando páginas. Vamos a portar una más. Tenemos la página, por ejemplo, vamos a ver acá. Tenemos la página galería. La página galería es la que vamos a portar ahora. Así que vamos a volver al proyecto y vamos a crear un nuevo template para esta página. Dentro de templates core, un nuevo archivo. Su nombre va a ser galería.html. Va a seguir los mismos principios. Quiero que se mantenga toda la estructura general, así que mediante un tag llamado extends voy a importar el archivo base.html y voy a sobreescribir el bloque llamado contenido. Ya, hay que tener mucho ojo con la indentación de esto y los espacios porque son necesarios. Entonces, hasta ahí hay que identificar ahora del código antiguo que teníamos en el proyecto Cine, más específicamente la galería, cuál es el contenido que yo necesito dejar acá. Si lo vamos a ver, tenemos lo siguiente, la misma estructura general, que ya no es necesario, y el contenido que queremos mantener es este div contenedor formulario. Este div completo
nos lo vamos a llevar hacia nuestra nueva página y lo vamos a dejar dentro del bloque contenido. Con eso ya vamos a tener la primera parte, que es el contenido más la estructura heredada. Sin embargo, acá que tenemos las imágenes tienen la ruta antigua, así que no van a funcionar. Lo primero, en esta página vamos a cargar el load static para poder utilizar esta función. Esto debe coincidir tanto el href como el image. Así que para hacerlo más fácil, voy a pinchar acá y voy a mantener el alt apretado y voy a pinchar el de abajo. Entonces, ahora tengo dos cursores editando al mismo tiempo. Voy a borrar lo antiguo y voy a escribir el tag necesario. En este caso es static, carpeta core, subcarpeta img, carátula 1.jpg. Hay que hacer exactamente lo mismo para los demás. Acá, que es lo que podemos hacer, copiar y pegar el primero y después reemplazar. Entonces, 3, 1, 2, 3. Entonces tenemos finalmente 3 imágenes más. Cada uno tiene una y un image dentro. Entonces, acá simplemente donde dice carátula 1, 1, 1, lo reemplazo por un 2. 1, 1, 1, ahora lo reemplazo por un 3 y el último por un 4. 1, 1, 1, por un 4. Todo esto ya debería estar funcionando en el template, pero no se va a ver hasta que completemos el flujo completo, que sería, para este template, agregar un view. Así que vamos a views.py. Y después del view, recuerden, una URL. Nos situamos al principio del documento y hacemos una función. Def, galería. Recibe un request y retorna un render que también recibe un request, pero acá le podemos pasar el nombre del archivo, o la ruta mejor dicho. Galería.html. Habiendo hecho esto, ahora tenemos que terminar este template construyendo la URL. En url.py de core vamos a, en el import, importar también la galería, agregando un nuevo path. Ahora sí, quiero que esto tenga un path en la URL, así que le voy a decir que cuando el usuario ingrese a la ruta galería, acá dentro de la URL, o sea, sería localhost 2.8000/galería, cuando haga eso, quiero que se llame a la función al view galería. Y esto va a tener un name, o sea, un alias llamado galería también. Veamos si es verdad. Vamos a dejar eso ahí y vamos a ir hacia la página. Galería. Ahí vamos a tener nuestra galería, 1, 2, 3, 4. Y si se fijan, están las imágenes cargadas correctamente. Sin embargo, no va a funcionar si apretamos, nos va a llevar a otra página. Eso pasa porque el plugin que estaba funcionando acá antes ya no está cargado. Si vamos al Visual Studio Code y vemos el código antiguo de la galería, este tenía un plugin llamado FancyBots, tanto con su CSS como con su JS, añadiendo también el jQuery. El tema acá es dónde nosotros cargamos estos archivos. Podríamos cargarlo en el base, ya, tal como está acá en galería. Pero hay un problema, que en el base estaría cargándose en todas las páginas, aunque no sea necesario el plugin en determinada página de nuestro sitio. En este caso, la página que sí necesita el plugin es la galería, entonces solo en ella debe estar cargado. Segundo problema, que los CSS deben cargarse acá arriba y los JavaScript deben cargarse abajo. Por lo tanto, si yo realizo esto dentro de el galería que acabo de hacer, esto va a quedar, por ejemplo, si yo lo dejo dentro de contenido, el enlace se va a pegar acá en contenido, no arriba ni abajo. Para solucionar esto podemos declarar más bloques que sean sobreescribibles por los hijos y estos estén ubicados en una posición estratégica. Por ejemplo, para los CSS voy a declarar un bloque en la parte superior, archivo base, y le voy a decir block CSS y siempre debe tener un en block. Desde ahora voy a ser capaz, desde el hijo galería, crear un bloque más para sobreescribir el bloque del padre, llamado CSS. En block. ¿Qué voy a ser capaz ahora?
de poner el CSS que corresponde al plugin FancyBots para que funcione la galería. Este está en el código antiguo, en la parte superior. Línea 9, nos llevamos lo que es el CSS del plugin y lo dejamos en el archivo nuevo de galería, pero en el bloque de CSS. Lo que va a pasar acá es que Django automáticamente va a venir a buscar el bloque y lo va a reemplazar en el base en esta posición, lo cual es lo que nosotros necesitamos. Ok, sin embargo, el plugin no solo se compone de un CSS, sino que la parte más importante de él está en su archivo JavaScript. Y estos se cargan en la parte inferior. Es por eso que en la parte de abajo vamos a poner otro bloque más. Este se va a llamar JavaScript. Y va a tener también un block. Vamos a seguir el mismo patrón. En la galería, después de que termine el bloque CSS, vamos a tener un bloque más. Y este bloque es el bloque JavaScript. Bastaría ahora con traer el archivo JavaScript o la carga de él hacia este bloque. Vamos al código antiguo. Bajamos. Y aquí están los dos scripts que hacen funcionar el plugin. El jQuery y el plugin de jQuery FancyBots. Volvemos y lo dejamos dentro del bloque adecuado. Veamos qué sucede ahora cuando probamos la página. Aparentemente nada, pero si pincho una imagen, esta plugin ahora funciona. Hay algo que está molestando acá, que es la pantalla. Como la pantalla que tengo acá es mucho más grande que las que hay en el blog, el footer queda al medio de la pantalla. No se arrastra correctamente. Hay una manera de arreglar esto, y eso hay que hacerlo en el CSS. Si vamos a nuestro CSS, que está ordenando la página, vamos a llegar a una parte que es la parte principal, donde el alto mínimo son 500 píxeles. Podemos reemplazar esos 500 píxeles por un 100bh, o sea, un viewport height, que toma el alto de la pantalla para entregarle la altura. Vamos a ver, si hacemos eso, no pasa nada, parece que no se ha recargado el JavaScript. Control F5 lo podría solucionar, o si no, en las herramientas de desarrollo con F12, Network, podemos deshabilitar la caché para la página. Si nos fijamos ahora, vamos a ver, siempre va a funcionar y siempre el footer se va a ir hacia abajo, que finalmente es lo que se debe hacer. Ya. Tenemos en nuestro sitio dos páginas funcionando. Tenemos el home y tenemos la galería. Lo interesante sería poder acceder, por ejemplo, a la galería, no por URL, sino por un enlace como debe ser. Ese enlace se va a poner dentro de el base. Y de hecho ya hay enlaces puestos, pero estos apuntan a cualquier parte menos donde debe. Por ejemplo, el home no nos lleva al home y el contacto no nos lleva al contacto. Donde dice contacto ahora nos va a llevar a galería. Sin embargo, para que nos lleve a la galería necesitamos la ruta adecuada. Le vamos a entregar esa tarea a Django mediante un tag llamado URL. Esa URL nos pide un parámetro. Ese parámetro es el alias de la ruta. Si nosotros vamos a ver el archivo url.py, ambos paths tienen un alias. Para el home es home y para la galería es galería. Entonces, si nosotros colocamos eso en el base, por ejemplo, galería, y hacemos lo mismo con el home. Le hacemos un tag, llamamos a la función URL y llamamos a su alias home. Automáticamente Django va a traducir ese alias en la ruta que está definida en url.py. En este caso la ruta vacía y en el otro caso la galería. Siempre lo va a hacer de manera correcta. Eso es una gran ventaja. Vamos a probar. Tenemos home y galería. Vamos al home, me lleva al home. Galería me lleva a la galería. Ya. Hasta ahí tenemos ya dos páginas portadas, que era el objetivo del video. No me voy a extender más portando todo lo que teníamos, ya que no es el objetivo, sino que el objetivo de este tutorial es hacer un ejemplo prácticamente de cada cosa, para que ustedes tengan herramientas para resolver el caso semestral o lo que de verdad necesiten saber o repasar. Así que, habiendo hecho esto, ya tenemos portada el home y la galería. Para lo demás es exactamente lo mismo. Así que el siguiente paso acá será
tener base de datos y jugar con el administrador. Eso en el próximo video.